Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Que nuestro Señor Jesús Yeshua nos bendiga para honra y gloria de su precioso nombre. Continuamos con esta serie de predicaciones acerca de este atributo de nuestro Señor Jesús Yeshua, Anishem Kerebtu, es decir, mi nombre está en él. El nombre de Dios está en sus entrañas, recordemos, está dentro de las entrañas, dentro del ser, dentro de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos viendo Efesios del 1 al 14, Efesios 1, perdón, del 3 al 14, y bueno, vamos ahora ya al versículo 9. Vamos a ver la primera parte de este versículo 9, donde nos dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se acuerdan que hace 8 días comentábamos la primera parte, dándonos a conocer? Dándonos a conocer, voy a proyectar aquí rápidamente esos verbos o esas formas en que puede traducirse dándonos a conocer, es decir, nos da a conocer, nos declara, nos da ese conocimiento, nos hace conocer, pero también nos manifiesta, hace notorio en nosotros, nos muestra, haciéndonos saber quién es Él. Y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, esta siguiente parte que sería el misterio de su voluntad. ¿Qué es lo que nos da a conocer? El misterio. Pero tenemos que ver cuál es el misterio. Su voluntad, bueno, la conocemos a medias, ¿verdad? Sabemos, no plenamente todavía, pero bueno, tenemos la idea de qué es lo que Él quiere, qué es lo que le agrada, y sabemos que nos enseñó a santificar el nombre, que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra, y nos enseña que el reino de Dios, venga a nosotros para que el dominio del Espíritu Santo, eso es el reino de Dios, el dominio del Espíritu Santo, el dominio de su mente, como lo vamos a ver en las citas que vamos a estar proclamando el día de hoy, ese reino, ese dominio, esa mente, esos pensamientos, esa actitud de nuestro Señor Jesucristo nos guíe, esté en nosotros y nos guíe precisamente a hacer su voluntad. Pero tenemos que entender entonces qué es el misterio. Y la pregunta correcta sería más bien, ¿quién es el misterio? Vamos a estar viendo este misterio, y este misterio pues es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús Yeshua. Dice la palabra en Colosenses 2, del 1 al 4, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y observemos, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Observemos que podamos alcanzar toda, toda la riqueza en toda su plenitud, pero esa certidumbre, esa certeza, esa verdad, ¿de qué? Del entendimiento. ¿Cuál es el propósito? Fíjense, a fin de conocer completamente, completamente, íntegramente, eso es lo que quiere nuestro Señor, que le conozcamos completamente y observemos el misterio de Dios, dos puntos y seguido, Cristo. Y el versículo 3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. ¿Qué es lo que nos da nuestro Señor? Toda riqueza de ese pleno entendimiento, de ese pleno conocimiento, esa certidumbre que nos da de saber precisamente quién es Él y el misterio que nos revela, el misterio que estaba oculto, como lo vamos a ver ahorita, desde antes de todos los siglos, ese misterio es Cristo, es que Él es Cristo, que Él es el Señor, que Él es Elohim, que Él es Adonai. En Él, si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 3 nos dice, en Él están escondidos todos, absolutamente todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento, que son otros atributos también de nuestro Señor Jesucristo. Y pongamos atención en el versículo 4, dice, digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Dentro de la filosofía, a veces nos enseñan que el sofisma, la filosofía declara que el sofisma es una verdad a medias o una verdad disfrazada. Pero si nosotros profundizamos en lo que es la verdadera filosofía, filosofía, recordemos que es la sabiduría o el amor a la sabiduría, el conocimiento de la verdad, vamos a encontrar que el sofisma no es una verdad a medias, porque no puede haber verdades a medias. Recordemos que con nuestro Señor no hay términos medios. O eres frío o eres caliente. Los tibios, dice, los vomito de mi boca. Dice en Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, con nuestro Señor no hay una verdad a medias, no hay una verdad más o menos como que sí, pero más o menos como que no. O es verdad o no es verdad. Y entonces sería mentira. Entonces, ¿a qué se refiere el sofisma? Más bien es un dicho o una argumentación no verdadera, ¿sí? Es un discurso que se hace disfrazado de verdad, pero no es verdad, ni siquiera es una verdad a medias. Simplemente es una tergiversación de la verdad y por lo tanto sería una mentira. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que el Señor nos está diciendo, tengan cuidado para que no los vayan a engañar con ciertos razonamientos, con doctrinas que aparentan tener una buena piedad, ahorita lo vamos a ver, una buena doctrina, una buena enseñanza, pero en realidad es una mentira. Ya hemos visto, mis hermanos, algunas doctrinas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la palabra de nuestro Señor y que se salen totalmente del contexto de lo que es la palabra, de su voluntad, de su propósito y tergiversan el verdadero sentido que nuestro Señor nos enseña. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Adorar, bendecir, glorificar, conocer su nombre, darlo a conocer, proclamarlo, disipularlo, compartirlo, para que todos a una sola voz glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Si vemos nosotros aquí misterio, les puse aquí el griego, por si ustedes quieren buscarlo ahí en la concordancia de Strong. El griego es el 3466, habla de misterión o mysterion. Y este mysterion o mysterium deriva de una palabra que significaría propiamente muo, que sería cerrar la boca. Es decir, no se dice algo para que nadie lo conozca. No se dice una verdad para que nadie conozca. Por ejemplo, cuando jugamos a las escondidillas, no te digo dónde está escondido fulanito de tal. ¿Para qué? Pues para que no lo encuentres. Y entonces eso sería un misterio. O sea, es algo que no se dice, que queda oculto. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, con las parábolas. ¿Cuál es el sentido que le da nuestro Señor Jesucristo a las parábolas? En realidad esto sería un secreto y por eso se habla de un misterio. Entonces, si nosotros vemos aquí, es un silencio impuesto por una situación religiosa, en este caso sería espiritual, ¿sí? Y es algo que antes estaba oculto, pero vamos a ver cómo eso que estaba oculto, o más bien esa persona que estaba oculta, ha sido revelada, ha sido manifestada y por lo tanto ya la conocemos. Entonces es dándonos a conocer, observen, el misterio de su voluntad. Era un misterio, ¿por qué? Porque era algo secreto, algo que estaba oculto, pero, dice, ya sabemos ahora que nos dio a conocer, nos manifestó, nos mostró, nos reveló esa voluntad, ese misterio. Vamos a pasar a la siguiente cita, ¿sí? Y vamos a aclarar algo, fíjense, cuando se habla de este mysterium o mysterium al que se refiere Pablo, sobre todo en sus cartas, él habla de una enseñanza,
¿Se acuerdan que hace 8 días habíamos comentado esta palabra que les estoy sombreando aquí en amarillo, ¿sí? Griego 2782, que es querigma, querigma. ¿Qué es el querigma? Es enseñanza, enseñanza o conocimiento. Y habíamos visto esta cita de Tito 1, ¿sí? Del versículo 1 hasta el 3. Está específicamente en el versículo 3. La vamos a repetir, fíjense. Pablo, un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad. Observemos esto. ¿A qué nos está llevando nuestro Señor? Al conocimiento pleno de la verdad. Y ahora observemos esto, que es según la piedad. Aquí les estoy poniendo entre corchetes. Cuando habla la palabra, habla de piedad, se refiere a una enseñanza, se refiere a una sana doctrina, se refiere a una confesión verdadera, es decir, una práctica de enseñanzas que son ciertas, que son certeras, que son verdaderas. Lo que estábamos viendo ahorita, por ejemplo, en Colosenses, ¿se acuerdan? Esa plena certeza, la verdad. Entonces, observemos lo que nos dice aquí, según la piedad o esa enseñanza sana. Verso 2, acerca de la esperanza de la vida eterna. Vamos a empezar a ver aquí algunos atributos de nuestro Señor Jesús. Fíjense, es el conocimiento, Jesús, luego pleno, la plenitud, Jesús es la plenitud, la verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida, etcétera. La piedad, ahorita la vamos a ver en primera de Timoteo 3:16, que está enseguida. Él es la piedad, Él es la enseñanza, Él es la doctrina, porque acuérdense que el misterio es Cristo. Ese misterium es una enseñanza o conocimiento, y se trata del conocimiento de Él. Regreso a Juan 17:3, que hemos estado mencionando constantemente. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero. Otra vez se habla de verdad, certeza, ¿se dan cuenta? Pero también se habla de vida eterna. Ese es el conocimiento. La vida eterna consiste en conocerlo a Él. Por eso el misterio revelado, pues es Cristo. Es algo que desconocíamos, que estaba oculto, pero ahora por su revelación y su gracia fue revelado. ¿De acuerdo? Entonces observemos acerca de la esperanza. Él es la esperanza de la vida eterna. Él es la vida eterna. Que Dios que no miente había prometido. Él es la promesa. ¿Se acuerdan que en discipulados también anteriores ya habíamos mencionado el pacto? Ese nuevo pacto en su sangre, que es su promesa, o la simiente, que también la simiente es la palabra, y la simiente es Cristo, Gálatas 3:16, etcétera. Las citas que ya habíamos mencionado, se van dando cuenta. Entonces, Él, Jesús, es la promesa, es esa promesa, ¿verdad? Que estaba desde antiguo y que fue manifestado o encarnado en su nacimiento. Observen, ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Aquí nos habla de otro atributo de nuestro Señor Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el alfa, Él es la omega, ¿se acuerdan? Etcétera. ¿Sale? Verso 3. Pero en sus propios tiempos manifestó. Él es la manifestación. Y se acuerdan, por ejemplo, en Juan 17:6, ¿qué es lo que manifestó? Dice, manifesté el nombre. Lo que viene a manifestar, lo que viene a revelar es el nombre, porque en Juan 17:3 dice que la vida eterna es el conocimiento del único Dios verdadero. Entonces en el versículo 6 nos dice el nombre. ¿Qué es lo que vino a manifestar? ¿Qué es lo que vino a revelar? El nombre. Mis hermanos, ¿qué es lo que se está revelando? ¿Qué es lo que estaba oculto? El misterio. ¿Qué fue manifestado? Pues el nombre. Cristo es el nombre. Es uno de sus atributos. ¿Se acuerdan? No es que lo estemos seccionando, simplemente es uno de sus atributos. Y entonces Él nos está enseñando diversos atributos. ¿Cuántos atributos llevamos ya aquí en esta cita de Tito 1, del 1 al 3? Ahora, dice, pero en sus propios tiempos manifestó, Él es la manifestación,
su palabra, Él es la palabra, o el logos, ¿se acuerdan? Luego, por la proclamación, ahorita vamos a ver en primera de Timoteo 3:16, Él fue proclamado. Lo que se proclama es su nombre. Creamos en su nombre. Juan 1:12, Juan 3, 16 al 18, primera de Juan 3:23, el mandamiento es creer en su nombre, Juan 8:24, si no creemos que Él es yo soy, su nombre, quién es Él, pues vamos a morir en nuestros pecados. A eso vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Porque no creemos en Él, entonces nos va a convencer de que creamos. ¿Por qué? Pues porque si no creemos tenemos muerte. Juan 3:18, por ejemplo, si me explico. Entonces, bueno, esta proclamación, y ahí aparece querigma, ¿se dan cuenta? O sea, esta enseñanza o este conocimiento, y eso fue lo que le fue encomendado, dice, por orden de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es la orden? Pues enseñar a Cristo, mis hermanos, enseñar el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, quién es Él. ¿Por qué decimos esto? Vamos a esta cita que estábamos comentando de 1 de Timoteo 3:16. Y vamos a ver que la doctrina, si nosotros vemos ahí en griego lo que significa, vamos a ver que esa doctrina es la piedad, o esa piedad es esa práctica devota, ¿verdad? Es esa creencia apropiada, esa creencia certera acerca de Él, acerca de quién es Él, es decir, acerca de su nombre. Y observemos que dice esta cita, por confesión unánime, o sea, no hay ni un voto en contra, es unánime, todos a una sola voz, como dicen Romanos 15, ¿verdad? A partir del verso 4 hasta el versículo 6 o más adelante todavía, dice, alabemos, glorifiquemos a una sola voz a Dios, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, observen, Él, si somos observadores, dice, por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Va a hablar de la piedad, o sea, la sana enseñanza, la sana doctrina. ¿Cuál es, o más bien, quién es esa piedad? Dos puntos y seguido. Él, Él. Entonces está hablando de alguien, está hablando de una persona. Él fue manifestado en carne. Ya vimos que el misterio fue manifestado. Cristo fue manifestado en carne. Juan 1:14, etcétera. Hay muchas citas que tenemos. Él se encarna. Ese logos que estaba en el principio y que es Dios, se encarna. Ahora observemos, fue manifestado en carne, pero además, fíjense, aquí algunas versiones repiten, Él fue justificado en espíritu. A veces, mis hermanos, versiones un poco más profundas, como esta que estamos usando, la Biblia Textual 4, omiten repetir aquí, Él fue justificado, y luego, por ejemplo, adelante, Él fue visto por los ángeles. ¿Por qué? Porque no se trata de diferentes personas. Tenemos que empezar a entender, por ejemplo, en griego, cuando se usa el artículo él, si hablamos de diferentes personas, por ejemplo, decimos el policía, el gobernador, el rey, el príncipe, y entonces son diferentes personas. Pero cuando se trata de una sola persona con varios atributos, entonces nada más se dice, por ejemplo, él, por ejemplo, el Señor Jesús es el que fue manifestado, pero además justificado, pero además fue visto, pero además fue proclamado, pero además fue creído, pero además fue recibido en gloria. Y entonces estamos hablando solamente de una persona. No da lugar a que podamos pensar que son diferentes personas o diferentes personalidades. Se trata exactamente de la misma persona. Espero que quede claro esto que les estoy comentando. Por eso, por ejemplo, esta versión, Biblia Textual 4, nada más dice, Él fue manifestado en carne, pero también dice, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles cuando nació, ¿se acuerdan? Van y lo adoran, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres de su elección. Luego, fue proclamado entre los gentiles. Esa es la proclamación. Vean, por ejemplo, la primera carta de Juan en su capítulo 1. Dice, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos,
casi, casi dice lo que hemos olido, ¿no? Lo que hemos gustado con todos nuestros sentidos. Eso es lo que estamos proclamando. Estamos proclamando a Jesús. Y luego dice, fue creído en el mundo. Ese es el objetivo, que creamos en él. Juan 3:16, Juan 1:12, Juan 8:24, lo que estábamos comentando hace ratito, fue recibido arriba en gloria. Es lo que nos dice Filipenses, por ejemplo, ¿no? O en Lucas al final, o el principio de Hechos, cuando es elevado nuestro Señor o exaltado, ¿no? Hasta los cielos. Estamos comprendiendo, pero está hablando de una persona. Esa piedad, esa enseñanza, ese conocimiento, ese misterio que está siendo revelado, es una persona, es Cristo, es Jesús. Ese misterio también vamos a ver aquí la última parte de la postal. Pablo, por ejemplo, lo conecta con la palabra de su sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que ya tiene varios discipulados que habíamos empezado a hablar de la redención, la expiación, la propiciación? Y entonces veíamos que todo esto tiene que ver con ese pacto de sangre, donde Él entregó su sangre. Y sangre, ¿se acuerdan? Hay sinónimos: vida, espíritu, fuerza, espíritu vivificante, palabra, simiente, semilla, etcétera. Evangelio. Todos esos son atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, aquí ponemos al final, fíjense, esto es su divina sabiduría, o sea, lo que es la Sofía. Por eso es filosofía, el amor a la sabiduría o el amor a la verdad pura, la verdad que es certera y que no puede ser de ninguna otra manera. Vamos a avanzar, fíjense. Colosenses 1, del 24 al 29. Aquí vamos a ver cómo este misterio estaba escondido en Dios, ¿sí? Desde los eones. Así dice en griego, mis hermanos, desde los eones, pero realizado en Cristo. ¿Qué son los eones? Bueno, en física, ¿verdad? Sobre todo lo que es física cuántica, por ejemplo, en física se habla de eras. Las eras son varios miles de años, o sea, muchos siglos, pero son miles de años. Los eones son conjuntos de eras. Entonces los eones son millones de años. O sea, se está hablando, prácticamente está diciendo aquí, desde la eternidad. ¿Dónde dice esto? Ahorita lo vamos a ver. Dice Colosenses 1:24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. Y vamos a empezar a poner atención aquí, fíjense, la palabra de Dios. Ya sabemos quién es la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús, el Logos encarnado. Ahora, verso 26, fíjense, el misterio oculto desde los siglos y edades. En griego dice los eones, desde los eones y las eras, eras. Recordemos, si nosotros recordamos ahí nuestras clases de historia y geografía histórica y todo eso, recordemos que es la era de bronce, ¿no? La era de los dinosaurios, la era de X, o sea, son varios miles de años, pero los eones, decíamos, son miles de años. Estamos hablando de millones de años. Entonces está hablando de la eternidad. Eso es a lo que se está refiriendo. El misterio oculto. ¿Desde cuándo estaba oculto? Desde la eternidad. Ese misterio estaba oculto desde la eternidad. Pero observemos lo que dice, pero ahora fue manifestado. Por eso ese misterio ya no está oculto, ¿se dan cuenta? Fue revelado. Es lo que estábamos viendo en Efesios 1 en su primera parte.
nos fue dado a conocer, nos fue manifestado, fue hecho notorio, se reveló, etcétera, se nos hizo saber todo esto que ya habíamos comentado el discipulado anterior. Vamos al verso 27. Fíjense, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio. ¿Cuál es esa riqueza? Hay muchas cosas, las cosas de Dios, sus atributos, de la gloria es su nombre, o sea, esas cosas o esos atributos son los de su nombre. ¿Dónde están? Observen verso 27, de este misterio. Esos atributos, o sea, todo el nombre está oculto en Cristo. ¿Se acuerdan cuál es el atributo que estamos viendo? Lo tenemos aquí en el título de esta postal. Jesús, Yeshua, Ani, Shem, Kereb, Yu. Mi nombre está en él, está en las entrañas. Entonces, él es el misterio. El misterio es que todo el nombre o todos los atributos del nombre de Dios están en las entrañas de Cristo, en las entrañas de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, fíjense, este misterio entre los gentiles, coma, que es Cristo, el misterio. Ahora, ese misterio dice en vosotros, o sea, ese misterio que ya no está oculto, ¿por qué? Porque fue revelado a nosotros, los que por su gracia hemos sido llamados a ser hijos de Dios. La esperanza de la gloria, verso 28, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el objetivo, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. El poder, mis hermanos, acuérdense que es la autoridad. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto, vayan y bauticen a la gente, ¿se acuerdan? O a las naciones, a los gentiles, en el nombre. Es la oración sacerdotal. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, número 6, 22 al 27 nos dice la bendición sacerdotal y el Salmo 67, del 1 al 7 inclusive, nos dice cuál es el objetivo. Que todos los pueblos lo alaben, que todos los pueblos lo conozcan y que la tierra dé su fruto. ¿Cuál fruto? Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces podemos ver cómo este misterio, mis hermanos, se va revelando y es Cristo. Y lo que nos está revelando son los atributos de su nombre. Vamos a primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino, otra vez, ¿se acuerdan? Su sacrificio, redención, expiación, propiciación, lo que es el pacto nuevo o el pacto en su sangre, su vida, su espíritu, su palabra, su fuerza, el nombre, la autoridad, el poder, el evangelio, etcétera. Los atributos, ¿verdad? Como sinónimos que ya hemos estado viendo, no solamente en este discipulado, sino en discipulados anteriores. Entonces observemos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Verso 20. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Desde los eones y desde las eras, desde antes de la fundación del mundo. Pero, observemos, pero dice, manifestado en los tiempos postreros. Por eso este misterio, recordemos, ya no está oculto, ya fue manifestado, ya fue revelado, ya fue dado a conocer. Y luego dice, por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, o sea, el nombre, Shem, autoridad, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad. ¿Se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Obedecemos la verdad, obedecemos la palabra, obedecemos a Jesús, obedecemos el misterio, obedecemos el evangelio, porque todos estos que estamos mencionando son atributos de su nombre. ¿Para qué? Dice, para un amor fraternal sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto en Galatas 3:16? Una simiente, dice, no su simiente, sino una sola, la cual es Cristo. Y ahora veamos aquí lo que dice, una simiente, ¿verdad? Incorruptible. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Entonces, se está refiriendo al Logos, se está refiriendo a Jesús. El misterio es la palabra, esa palabra revelada. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Logos es todo el nombre completo, toda la plenitud, lo que estábamos viendo ahorita en la primera cita, Colosenses 2, la primera cita que vimos. Pero cuando se habla de remá, ¿se acuerdan? Es uno, otro atributo. Logos es todo el nombre. Remá es atributo por atributo de su nombre. ¿Cómo fuimos renacidos? Fíjense cómo nos hace nacer Dios cuando Él va poniendo sus atributos en nosotros. Es la oración sacerdotal, es el bautismo en el nombre, no en el agua solamente, en el nombre. Estamos comprendiendo, somos sepultados en su nombre. El agua es el simbolismo de la muerte para ser lavados, pero Jesús es el agua viva. Por eso pone el agua sobre nosotros o pone su nombre sobre nosotros, sus atributos sobre nosotros y nos limpia. Esa palabra dice, vive y permanece. ¿Vive desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo y permanece. ¿Hasta cuándo? Hasta toda la eternidad. Verso 24. Pues toda carne es como hierba, toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor, veamos, permanece para siempre. Es decir, Jesucristo es el mismo hoy, ayer, siempre. ¿Se acuerdan? Hebreos 13, verso 8, ¿no? Dice, y esta palabra, fíjense, esta palabra, vamos a ver otro atributo de Jesús, fíjense, es la buena noticia que os fue anunciada. Voy a regresar rápidamente. ¿Se acuerdan que estábamos viendo primera de Timoteo 3:16? Aquí dice, Él fue manifestado, fue proclamado, ¿verdad? Fue creído. Entonces, esta palabra o este evangelio es la buena noticia. ¿Quién es? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Él es la palabra, Él es el evangelio, Él es la simiente, Él es el misterio y es nuestro Señor Jesucristo. Se sigue hablando exactamente de la misma persona, aunque con diferentes atributos. Vamos a Romanos 16, 25 al 27. Dice, al que puede fortaleceros según mi evangelio, o según la palabra, o según la buena noticia, o según Cristo, ¿sí se están fijando? Según la proclamación, ¿se acuerdan? La piedad, la sana enseñanza, la doctrina sana, etcétera, y la proclamación de Jesucristo. ¿Quién es el que puede fortalecernos por la proclamación del nombre, mis hermanos? Estaba comentando en la mañana con mi esposa y decía, muchas veces nos critican, de muchas religiones, critican a los cristianos, en realidad critican a los protestantes, critican a los cristianos y dicen, es que ellos entran a sus congregaciones y cada congregación predica una cosa diferente. Tú vas a una congregación y se predica una cosa, y vas a otra y se predica otra, y vas a otra y se predica otra. Y hay muchas religiones, mis hermanos, que al lugar donde vayas, en el lugar en que te encuentres, no importa el país, ¿verdad? Ellos predican lo mismo. En cada una de sus templos o sus congregaciones, predican lo mismo, porque tienen un orden.
Y nosotros en realidad somos desordenados porque siempre nos escudamos en decir, pues es que yo predico palabra, yo predico palabra. Sí, mis hermanos, pero, pero es un desorden. No lo estamos haciendo unánimemente. ¿Por qué? Porque cada quien predica lo que quiere. ¿Cómo podemos entonces predicar lo mismo, mis hermanos? Pues prediquemos el nombre. Si predicamos el nombre, no importa el atributo que estemos predicando, estamos predicando el mismo nombre. Si yo hablo del Evangelio y alguno de ustedes habla de la palabra y otro de ustedes habla de la buena noticia y otro de ustedes habla del misterio y otro de ustedes habla de la simiente y otro habla de, me estoy explicando, estamos hablando de Cristo y estamos diciendo lo mismo. Nos estamos refiriendo al mismo Dios, a la misma persona, una sola persona, Jesús. El mismo Dios, Yeshua, Elohim, Yahvé, el mismo. Entonces, fíjense, al que puede fortaleceros según mi evangelio, esa proclamación de Jesucristo, esa revelación del misterio que fue guardado desde tiempos eternos, pero que ahora ya ha sido manifestado, mis hermanos, por medio de las escrituras proféticas. Prediquemos al mismo sujeto, y ese sujeto en la oración, en la predicación, en el discurso, en el sermón, en el discipulado, en lo que estemos haciendo, mis hermanos, ese sujeto, ¿te acuerdas? ¿Qué es el sujeto? Verbo complemento, creo que ahora ya le llaman de esta manera, pero bueno, el sujeto, mis hermanos, ¿quién es? Jesús. Estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo nombre. ¿Por qué? Fíjense esta parte del verso 26. Ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno. Es un mandamiento, mis hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice Malaquías 2, del 1 al 5? Bueno, todo el capítulo, pero principalmente del 1 al 5. Denle gloria a mi nombre. Prediquemos el nombre, invoquemos el nombre. Invocar el nombre, mis hermanos, no es nada más decirlo. Invocar es un pacto. Invocar es un juramento que hacemos de solamente servirle a Él. Por eso cuando saca Jesús o Yahvé, saca a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Dice en Judas 1:5, ¿verdad? Jesús sacó a su pueblo de Egipto. Cuando lo saca, mis hermanos, le dice, vas a ir 3 días por el desierto. Y después de 3 días llegarás al monte, ¿verdad? Al Horeb o Sinaí, vas a llegar al monte y te voy a dar una señal. Esta va a ser la señal. Me vas a servir, me vas a adorar únicamente a mí. Es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No tengas dioses ajenos, no te postes ante imágenes o ante otros dioses, no les des culto, solamente a Él. ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios uno es, ¿se acuerdan? Elohim Echad, o Yahvé Echad. ¿Qué quiere decir? Él es uno, solo uno, mis hermanos. Ese Dios que ha sido manifestado, ese Dios cuyo mandamiento es amar su nombre, ese nombre que está en Jesús o Yeshua, ¿verdad? A ese Dios, fíjense, verso 27, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. ¿Cómo le vamos a dar la gloria a ese Dios eterno, único, y que es uno, Echad, en hebreo, por medio del nombre Jesucristo o Yeshua? Yeshua, el Cristo, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Vamos a Efesios 6, del 18 al 20. Orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vean verso 19. Esta cita de Efesios y la que sigue de Colosenses nos habla del propósito de la oración, mis hermanos. Fíjense, ¿para qué oramos? Verso 19. Dice, y por mí, oren por todos, pero dice, y por mí, objetivo y propósito, ¿para qué? No dice para que le vaya bien, no dice para que se sane,
no dice para que tenga una buena economía, no dice para que nadie lo toque, no dice para que sea guardado, protegido, no dice nada de eso, mis hermanos. Fíjense para qué dice, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con un propósito, fíjense, a fin, propósito, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio. ¿Quién es el misterio del Evangelio? Cristo, por el cual soy embajador en cadenas, para que, fíjense, valerosamente hable de él como debo hablar. Cuando oramos por alguien, mis hermanos, que está compartiendo, oremos por esto. ¿Se acuerdan que hemos compartido ahí en nuestro TikTok, con el YouTube, hemos compartido algunas sugerencias de oración? Espero que estemos orando en ese sentido, mis hermanos. Les pedía eso. Vamos a orar por los que están compartiendo el nombre, mis hermanos. A lo mejor me dicen, bueno, es que yo no puedo compartir o no sé cómo compartir, pero sí puedes orar por quienes lo están haciendo. ¿Qué es lo que vas a orar? Esto, mis hermanos, que cuando alguien esté predicando, compartiendo, discipulando el nombre de nuestro Señor Jesús, le sea dada palabra para que pueda dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo, y que valerosamente hable de su nombre como debe hablar. Fíjense lo que dice Colosenses 4, a partir del verso 2 al 3, prácticamente dice lo mismo. Fíjense, perseverad en la oración, no dice cada 8 días, perseverad en la oración, velando en ella, o sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, mis hermanos, antes de que amanezca y después de que se oscurezca, velando en ella, con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, objetivo o propósito, fíjense, para que Dios nos abra una puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. ¿Se están fijando? En Efesios dice el misterio del Evangelio. Aquí en Colosenses, indistintamente dice el misterio de Cristo. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio es Cristo. Evangelio es otro de los atributos del nombre de Yeshua, de Jesús, por el cual también he sido encadenado, verso 4, para que lo dé a conocer como me conviene hablar. No como yo quiera, sino como me conviene hablar, o sea, conforme a la sana doctrina, la piedad, la doctrina certera, la enseñanza verdadera, mis hermanos. La enseñanza verdadera es dar a conocer su nombre, no doctrinas que andamos inventando de un montón de cosas que no sabemos ni de dónde son, ni quién las puso, ni por qué las pusieron, mis hermanos. Vamos a Marcos 4, del 10 al 20. Fíjense qué interesante esto. Había pensado quitarle algunos versículos, pero es la idea completa. Fíjense, cuando estuvo a solas, nuestro Señor Jesús, los que estaban con los 12 alrededor de él, le preguntaban acerca de las parábolas. Esa es la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Y Jesús va a explicar la parábola del sembrador. Vean el verso 11, dice, y les respondía, observemos, verso 11, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Vimos el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo y ahora vemos el misterio del reino de Dios. Otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua es reino de Dios. Sí. ¿Dónde dice eso? Ya vimos 3 citas diferentes, Efesios, Colosenses y ahora Marcos, y habla del misterio del Evangelio, misterio de Cristo, misterio del reino de Dios, y se está refiriendo al mismo Cristo, al mismo Jesús, al mismo Yeshua. Estamos comprendiendo. Ahora entendemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? El misterio del reino. O sea, venga a nosotros tu nombre. Ese nombre que estamos santificando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros ese nombre. Pon sobre nosotros ese nombre, Señor. Eso es lo que estamos pidiendo en el Padre nuestro. ¿Se están dando cuenta? No el pan cotidiano.
que nos comemos y engordamos, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Venga a nosotros tu reino. Pero, dice, a los de afuera, todo es presentado en parábolas. ¿Para qué? Fíjense, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. ¿Por qué habla en parábolas, mis hermanos? Porque es misterio. Pero ¿a quién se lo revela? A sus elegidos, a los que son glorificados. ¿Se acuerdan otra vez de Romanos 8, del 28 al 30? Los que antes llamó, los que aman a Dios, etcétera. Los predestinó, los justificó, los escogió, los eligió, sí, predestinados ¿para qué? Para hacer a la imagen de Cristo, mis hermanos. Pero dice, fueron declarados justos, eso es por gracia. Y a los que fueron declarados justos, ¿qué dice? Verso 30 de Romanos 8, los glorificó. ¿Cómo somos glorificados? Pone su nombre sobre nosotros. Estamos entendiendo el Padre Nuestro otra vez. Venga a nosotros tu reino, o sea, pon sobre nosotros tu nombre. Es la oración sacerdotal. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, yo los bendeciré. Es la ordenanza que deja en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Sepulten a la gente, pónganle a la gente encima mi nombre, dice Jesús. Pónganles encima el nombre. ¿Estamos entendiendo? Verso 13, les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? O sea, la del sembrador, acuérdate. ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? O sea, si no entiendes esta, ¿cómo vas a conocer las demás? El sembrador siembra la palabra. Fíjate cuántas veces se repite palabra. Es el misterio, acuérdate. Ese es el misterio del reino de Dios. La palabra, porque la palabra es Él. Cristo es la palabra, Cristo es el misterio. Fíjate. El sembrador siembra la palabra. Los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, o sea, Jesús, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada, o sea, el nombre, el atributo. Los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, perdón, en sí mismos, son temporales y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, ¿te acuerdas que hay varias citas ahí en los evangelios, sobre todo, que nos dice, van a ver cómo les va a ir por causa de mi nombre? A Pablo mismo, ¿no? En Hechos 9, creo es, no recuerdo ahorita bien la cita, le dice, llámamelo, ¿no? Le dice Ananías, ve y le pones las manos cuando se queda ciego Pablo, que se cae del caballo, camino a Damasco. Tráemelo aquí, dice el Señor, porque le voy a enseñar cuánto va a padecer por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? El nombre, mis hermanos. ¿Qué predicaba la iglesia primitiva? El nombre. ¿Qué predicaba Pedro? El nombre. ¿Qué predicaba Juan? El nombre. ¿Qué predicaba Santiago? El nombre, mis hermanos. Predicaban el nombre. Felipe, ¿qué predicaba? A Cristo. Predicaba el nombre. ¿Estamos entendiendo? Verso 18. Otros son los sembrados en las espinas. Estos son los que han oído la palabra, o sea, han escuchado de Cristo, pero los afanes de la vida presente, el engaño de la riqueza, las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Pero los que fueron sembrados en la buena tierra son aquellos que oyen la palabra, escucha, ¿se acuerdan? Escucha Israel, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Escucha, nuestro Dios uno es. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Estamos entendiendo. La reciben y dan fruto. ¿Cuál fruto, mis hermanos? Fruto de labios que confiesan que su nombre. Unos, fíjate, 30, otros a 60, otros al 100. Mis hermanos, a lo mejor ustedes me dicen, es que yo no soy muy bueno, no puedo compartir, no tengo facilidad de palabra, no te preocupes. Puedes dar al 30, mi hermano, puedes dar al 60. Si puedes dar al 100, gloria a Dios, gloria a su nombre, pero por lo menos el 30 podemos dar, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues predicar su nombre. A eso fuimos llamados.
Vamos a Primera de Corintios 2, del 1 al 8. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios, acuérdate que el misterio es Cristo, ¿sí? Con superioridad de palabra o de sabiduría. Aquí, y se me olvidó subrayarlo, pero ahorita lo hacemos, fíjense, ¿qué es lo que proclama Pablo? Porque está hablando aquí en Primera de Corintios, pues Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que proclama? Pregunta mal formulada. Me van a decir, no, estás mal, hermano, no es qué proclamaba, es quién era el sujeto de su predicación. Jesús, el nombre. Dice, no fui proclamándoos el misterio de Dios, ¿te acuerdas? Misterio del Evangelio, luego misterio de Cristo, luego misterio del reino, y ahorita misterio de Dios. Ya llevamos 4 maneras diferentes en que se puede mencionar el misterio, y ya vimos muchas más, pero específicamente cuando dice el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, el misterio del reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y se refiere a la misma persona, Jesús Yeshua. No fui, dice, con superioridad de palabra o de sabiduría. Verso 2. No me propuse saber nada entre vosotros. O sea, fíjate qué es lo que quería saber. No me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo. ¿Qué es lo único que deseabas saber? Jesucristo. Nosotros, ¿qué es lo que deseamos saber, mis hermanos? A ver si es cierta la doctrina de no sé qué y a ver si podemos buscarle un poquito más a la doctrina de no sé quién y andamos buscando ahí en internet y en un montón de lados a ver qué dice acerca de la doctrina de no sé qué carambas. ¿Estamos entendiendo? Dime en la Biblia dónde te mandaron a buscar en fuentes que no sea la Biblia, cosas y doctrinas que no sea su nombre, mis hermanos. No hay. Estamos torciendo el evangelio. Por eso, por eso nos critican justamente de muchas religiones. Cada quien dice lo que quiere. Estamos perdidos en el espacio, pero perdidos, porque no sabemos qué es lo que tenemos que predicar. No obedecemos el mandamiento. Cada quien predica lo que quiere. Cada quien disipula lo que quiere. Cómo tener una gran iglesia, cómo, quién sabe qué, cómo las hermanas pueden no sé cuánto, cómo los hermanos, cómo los jóvenes, cómo los niños, quién sabe qué tantas cosas. Mis hermanos, predica a Cristo, predica el evangelio, predica el misterio, predica el reino, pero como atributo, estamos entendiendo, y estaremos predicando el mismo nombre, todos a una sola voz, glorificando a nuestro Señor Jesucristo, para que toda rodilla, toda lengua se doble, ¿verdad? Toda rodilla se doble, toda lengua proclame que Jesús es el Señor, mis hermanos. Pero no lo hacemos. Me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez, acuérdate que seguimos hablando de su sacrificio, redención, expiación, propiciación, que ya hemos estado mencionando anteriormente. Verso 3. Llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino, observa, con demostración del poder del Espíritu. ¿Qué es lo que demuestra este apóstol, este predicador? ¿Qué es lo que demuestra, mis hermanos? Fíjense, el poder del Espíritu. Lo que está demostrando es el misterio de Dios. No pierdas de vista el verso 21. Lo que está demostrando es quién es ese Cristo, que ese Cristo es el Evangelio, que ese Cristo es el reino de Dios, que ese Cristo es el misterio de Dios revelado. Es una persona.
Esa palabra, es el logos, es el remá, mis hermanos, es el nombre, estamos entendiendo. 5, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres. Escucha, se predica el nombre, mis hermanos, para que tu fe no esté en sabiduría de hombres, doctrinas. ¿Estamos entendiendo? Sino, parte final del verso 5, sino en el poder de Dios. El poder de Dios, el Shem, la autoridad de Dios. Shem en hebreo, ¿te acuerdas? Shem, el nombre de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero, dice, una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo. Esa sabiduría, mis hermanos, es otro de los atributos del nombre de Jesús, ya lo hemos visto. Y ahorita al principio de este discipulado estábamos diciendo que también el misterio, ¿verdad? Pablo lo relaciona con ¿qué? ¿Se acuerdan? Sofía, sabiduría, o también conocimiento, o también doctrina sana, o también veíamos la piedad, o sea, una enseñanza certera, verdadera. Estamos entendiendo una devoción al nombre. Eso es invocar el nombre, lo que te decía hace ratito, es la devoción de invocarlo, pero jurándole, diciéndole, solamente tú eres mi Dios, no voy a invocar otros dioses ajenos. No voy a amar, ni a adorar, ni a alabar a nadie más que a ti, Yahvé, Jesús, Yeshua. ¿Estamos entendiendo? Eso es invocar su nombre, no nada más es mencionarlo. ¿No? Yeshua, sí, está bien, mi hermano, pero cuando lo dices, lo que estás haciendo es un juramento. Invocar es un juramento lo que estás haciendo, para que entiendas lo que estás haciendo. Porque a veces nada más lo mencionamos por mencionarlo. El hecho de mencionar su nombre es hacer un compromiso de servirlo. Recuerda lo que te dije, sacó a su pueblo de Egipto para que lo sirva. Esa es la señal, el servicio a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, fíjate. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo hablamos la sabiduría de Dios? ¿Cómo hablamos el nombre de Dios en misterio? Coma, dice, la escondida, esa sabiduría escondida, coma, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Predestinó, otra vez Romanos 8, principalmente el verso 29, que dice, fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo fuimos predestinados? Porque fuimos llamados, porque fuimos escogidos, porque fuimos predestinados, porque fuimos justificados o declarados justos. ¿Pero por qué, mis hermanos? Todo esto porque fuimos glorificados, es decir, porque puso Él su nombre sobre nosotros. Estamos entendiendo la importancia de predicar el nombre. Dios la predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para ser glorificados. Es lo que dice Romanos 8, versículo 30. Fuimos glorificados, los que fuimos declarados justos por su gracia, por su gloria, ¿verdad? Por su misericordia, fuimos glorificados. Verso 8, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, al Señor que tiene el nombre, sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesús, Yeshua, Jesucristo. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Espero que nos quede súper claro lo que estamos comentando, ¿sí? Vamos a la siguiente parte, el verso 9. Fíjense, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ¿se acuerdan que las cosas son los atributos? Clama a mí y yo te responderé. Jeremías, ¿se acuerdan? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué.
cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Esas cosas ocultas, los atributos de su nombre que estábamos viendo en las otras citas ahorita, es lo mismo que dice Jeremías, mis hermanos, Jeremías 33:3, ¿no? Es lo mismo que dice, es lo mismo que dice aquí, fíjate, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Otra vez Romanos 8, ¿no? Pero los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. No es que nos va a dar cosas materiales, todas las cosas, no es simplemente lo que sucede. No, mis hermanos, todas las cosas que ningún ojo vio, que ningún oído oyó, ¿sí? Esas cosas son las que Dios preparó para los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Pues los que fueron amados por Él, que fueron escogidos, que fueron predestinados, que fueron llamados, que fueron glorificados, sobre quienes se pone el nombre. Por eso dice, muestren su amor a los demás. El domingo en el sermón lo comentábamos. ¿Cómo amo a mi esposa, a mis hijos, o al esposo, a los papás, a los hermanos? ¿Cómo los amo? Pon sobre ellos el nombre, mis hermanos. Purifícalos con la palabra, el nombre. La palabra es el nombre, es el misterio, es el evangelio. Cristo, estamos entendiendo. Verso 10. Y Dios nos las reveló. Observen, nos las reveló todas esas cosas, esos atributos, por medio del Espíritu. Cuando Él venga, ¿se acuerdan? Nos va a convencer de pecado, justicia, juicio, porque no creemos en Él, porque no declaramos quién es Él, la justicia, no declaramos que Él es el Cristo, que Él es Dios, que Él es el Señor. Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Verso 11. ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estamos entendiendo. 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. ¿Qué es lo que nos concedió, mis hermanos? Pues ser glorificados, que Él pone su gloria sobre nosotros, lo que estábamos viendo ahorita. ¿Cómo nos glorifica? Cuando pone su nombre sobre nosotros. Es la oración sacerdotal, es el bautismo. Verso 13, lo cual también hablamos, observen, esas cosas las hablamos. Yo no puedo hablar un celular, mis hermanos. Yo no puedo hablar un banco. Yo no puedo hablar una casa. No puedo hablar cosas porque son cosas, pero sí puedo hablar sus atributos porque no son cosas como las entendemos nosotros. Sus cosas son sus atributos, fíjate. Pero hablamos, dice, hablamos, ¿ya ven? Hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. ¿Cómo? Dice, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Solamente el Espíritu Santo nos revela esto, mis hermanos. 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Mis hermanos, si alguien te llega a decir, pero ¿cómo que las cosas de Dios son sus atributos? Fíjate lo que dice este versículo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Una silla no es una necedad, es una cosa. Un coche no es una necedad, es una cosa. Entonces, ¿a qué cosas se está refiriendo? Fíjate lo que dice después, parte final del verso 14. No puede entenderlas. Las cosas, mis hermanos, no son cosas materiales, no es dinero, no es comida, una torta de carnitas. ¿Me estoy explicando? No puede entenderlas. ¿Por qué? Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Una cosa no se discierne espiritualmente, pero los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua, sí.
Estamos entendiendo. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Fíjate lo que nos está revelando. La mente del Señor. ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El espíritu es la mente de Cristo. Sus pensamientos, o sea, sus atributos, o sea, sus cosas, son su mente, lo que él piensa de sí mismo. Eso es lo que nos revela, mis hermanos. ¿Quién es él? Misterio de Dios, misterio del reino, misterio del evangelio. ¿Estamos entendiendo? Simiente, palabra, justicia, son atributos de su nombre. Verdad, conocimiento, sabiduría, son atributos de su nombre, los que hemos estado mencionando en este discipulado. Pues que toda la honra y toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Ok, bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua, mis hermanos. Estemos orando, estemos repasando estas citas que estábamos. Sobre todo, oremos, mis hermanos, para que quienes estemos compartiendo su nombre, el Señor nos dé palabra, palabra para que compartamos con apego a su certeza, a su verdad, a su piedad, que compartamos realmente lo que Él quiere y que no demos una doctrina errónea, mis hermanos, sino que demos su sana doctrina, la doctrina de su precioso nombre. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Bendito Dios. Amén, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones para todos.